Muy buenas noches, amigas y amigos, todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente. Hoy nos encontramos con el doctor Raúl Castiblanco para hacer un análisis de un tema coyuntural que toca las fibras del país. Nosotros hemos vivido en los últimos 23 días, podríamos decir, un golpe muy duro a la economía, pero también resultado de la falta de diálogo entre el gobierno y los indígenas que, congregados en la estructura de unidad conocida como la Minga, dicen reclamar unos derechos ancestrales sobre la tierra. ¿Qué es la Minga? La Minga es la reunión de diferentes organizaciones tribales, sociales, con niños, con mujeres, con varones de diferentes y diversas tribus o agrupaciones indígenas, o pueden ser de una misma agrupación, que se reúnen para resolver un fin común. Es pues una estructura ancestral que también es muy propia de las comunidades afro. En la comunidad afro nosotros también hablamos de la Minga. Cuando queremos hacer una casa, ayudarle al vecino a construir la casa, todo el barrio se reúne en una minga y entonces cada uno hace un aporte. Uno lleva el frío, el otro lleva la carne, el otro lleva el plátano, el otro lleva el arroz, en fin, y cocinamos esos productos alimenticios para que todos podamos comer. Y obviamente siempre pues hay fiesta, porque es el jolgorio, el poder entendernos, el poder compartir. Esa es la Minga. En el caso de esta Minga indígena, fue apoyada justamente por las diferentes organizaciones tribales o los cabildos y las diferentes organizaciones que están en las diferentes razas que existen específicamente en la zona sur del país, lo que tiene que ver con Cauca, parte de Nariño, y desde luego también, muy poco, pero también en el departamento del Valle. Y obviamente se extendió hacia la parte central, pero con resultados menos viables como los que siempre se vienen dando en el Cauca. ¿Cuál es el problema de fondo que hay tras la Minga que paralizó al país por más de 20 días? Primero se remonta al año de 1986, en gran parte, pero bueno, por no hablar ancestralmente, los indígenas dicen que cuando en el año de 1492 llegaron los españoles, en una forma abrupta, los despojaron de sus tierras y los arrinconaron para quedarse con la mejor tierra, y que eso se convirtió en una rayana costumbre, de tal manera de que todos los terratenientes a lo largo de la historia, desde 1492 hasta nuestros días, les han arrebatado sus tierras, y los gobiernos, todos los gobiernos, han entregado las tierras a terratenientes que la han utilizado, y ellos han sido siempre despejados hacia las partes más altas de las cordilleras, en la zona donde la tierra que hay allí no tiene vocación agrícola, sino forestal, y que como tal ellos, en lugar de utilizar la tierra para cultivarla, la cuidan, porque la mamapacha es el ideario de ellos, y ellos no pueden pensar en que se deben secar los ríos, y que por esa razón, y ni tampoco tumbar los bosques. Estas tierras que son forestales o agroforestal no son tierras que son buenas para el cultivo, y por esa razón ellos
reclaman que les devuelvan sus tierras que ancestralmente las poseen. Posteriormente, en el año de 1986, hace 33 años, se presentó en el Valle del Cauca, en el Cauca, la realización del embalse de Salvajina. Y se hizo el embalse de Salvajina con el ánimo de buscar la posibilidad del recurso energético, utilizar estas aguas y esa energía cinética o potencial, convertirla en energía cinética y poder dar la energía que hoy se produce en Colombia a través de Salvajina. Esto ocurrió en el municipio de Suárez. Igual a lo que está pasando hoy en Hidroituango, muchas poblaciones fueron acabadas porque se presentaron muchos problemas cuando se estuvo haciendo Salvajina. Lo que pasa es que la gente no recuerda. Hace 36 años muchos territorios campesinos, el doctor Castiblanco usted lo sabe muy bien, fueron inundadas y muchas vidas se perdieron en ese hacer de la Salvajina. Es decir, que Salvajina se construyó con dolor, muerte, sangre y lágrima de los campesinos, específicamente indígenas, que habitaban en esa zona. El país reconoció posteriormente, en el año 2016, a través de una sentencia constitucional, de que ciertamente había que reconocerle a estas familias indígenas el daño que se le había causado en cuanto a que sus bienes y sus tierras habían sido devastadas por la construcción de Salvajina, y se les adjudicó aproximadamente 15.600 hectáreas de tierras. Ellos dicen que esas tierras que les adjudicaron se las dieron en las partes altas, que son tierras que no tienen vocación agrícola, sino vocación forestal, y que en consecuencia la gran mayoría de esa tierra no sirve para agricultura, y que ellos esa tierra no la pueden utilizar para esto porque es una tierra con vocación forestal. Posteriormente, en el año de 1991, se presentó la masacre de El Nilo. Yo quisiera que en el BTR nos presentaran lo que pasó. Son imágenes, vamos a tomar imágenes que están en YouTube, estas imágenes, allí van a aparecer los créditos de quiénes son los dueños de estas imágenes, que nos sirven de apoyo para poder explicarle a ustedes, compañeros televidentes, qué fue lo que pasó, y eso es lo que estamos haciendo. En esta masacre del Nilo, que ocurrió en 1991, hubo una masacre que mataron a 21 personas, todos indígenas. Y ellos dicen que esta masacre hizo que en esta parte del Cauca se desplazara la comunidad, y esa comunidad desplazada se quedó sin tierra. En consecuencia, ellos están reclamando que se les reconozca el daño que se hizo en diciembre, en Caloto, en diciembre de 1991. Esta masacre, como ya dije, dio 21 muertos. El otro caso que ellos están pidiendo es que alrededor de esto se haga un reconocimiento porque se les ha vulnerado el derecho a su cultura, a su enseñanza, a su cultura ancestral, a sus costumbres ancestrales, y lo están metiendo en un adoctrinamiento de una lengua, la nuestra, la lengua castellana, que no es la lengua de ellos y que se está perdiendo su tradición ancestral, y que ellos quieren poder estar haciendo toda esta formación de enseñanza en su propio idioma. También reclaman la misma cosa que está pasando con lo correspondiente a sus medicina ancestral, que les están dando una medicina a través de una institución, una S que les han creado de salud, que no tiene nada que ver con ellos, con su salud ancestral, y que ellos quieren tener la posibilidad también de poder seguir recetando a sus enfermos con la medicina tradicional de ellos. Y por último, quieren también que se les reconozca 49.000 hectáreas de tierra como
obligatoriedad de devolverles parte de su tierra. Y lo último tiene que ver con un reconocimiento en lo referente a que sean ellos quienes tengan también un reconocimiento para la enseñanza del medio ambiente, porque ellos como cultores de la mama pacha tienen la obligatoriedad de cuidar la tierra y como tal deben ser ellos los autoridades ambientales de la tierra que existe en Colombia, por ellos son los dueños. Estos son los temas que están sobre la mesa y que se está discutiendo y que dio origen a este bloqueo del cual vamos a hablar ahorita con el doctor Castiblanco. Perdóneme que me haya extendido tanto, profesor Castiblanco, pero había que hacer una introducción para saber por qué estamos en eso. Extraordinaria intervención. Agradecimientos a usted, doctor Luis Hermes Ruiz, por esta oportunidad. Saludo a su audiencia. Muchas gracias. Y me parece que el doctor Luis Hermes ha sido supremamente claro, extraordinariamente contundente en las afirmaciones que ha hecho, además que muestran la preocupación con la manera como él presenta de la realidad que está ocurriendo con los indígenas nuestros, con los indígenas, las comunidades indígenas colombianos. Lo primero que habría que decir es que estamos hablando de un grupo de personas, de unas comunidades que son originarias de América, doctor. Ellos no son usurpadoras de este territorio, como usted bien lo explicó. Ellos son los originarios, los propietarios naturales de la tierra de América. Y como bien lo explica usted, fueron sometidos a una barbarie, a actos de violencia y reducidos a las colinas de las montañas. Bueno, estamos hablando de la minga, y por eso me parece extraordinaria su intervención, porque inicia usted aclarando el concepto quechua, porque este es el idioma de los incas y de todas las comunidades indígenas andinas, y usted lo materializa mostrando la indicación de que se trata de un trabajo comunitario para un bien común. Esto es la esencia de las comunidades indígenas de América. Y esta es una de las razones por las cuales cuando usted expresa de la solicitud de las 40.000 hectáreas para sus comunidades, va a ser imposible que en una comunidad de mercado ellos puedan tener acceso a esa cantidad de tierras. Y hay una razón económica, doctor y audiencia, y es que nuestra economía fundamental y determinante es la economía de mercado, es decir, todo lo que aquí se produce se destina a la compraventa. Cuando se asignan estas tierras a estos resguardos, no son enajenables, doctor. Y entonces se sustraen de la economía de mercado y por esa razón a ellos no les van a cumplir. Y el preacuerdo que se firma es de 1.500 hectáreas. Es lo que ofrece el gobierno. Es lo que ofrece el gobierno. Pero con 1.500 hectáreas más sobre las 16.000 que se entregaron. Claro que le entregaron, pero como usted bien lo explica, doctor, el problema aquí radica es que a ellos le han entregado esas tierras en las partes más altas de las cordilleras, donde usted con mucha claridad explica que no son cultivables. Y entonces, claro, siguen en la misma pobreza, siguen en las mismas condiciones, hasta de actos de una sociedad en condiciones de miseria, porque es lo que uno ve en las comunidades indígenas. Y entonces allí radica el problema. En relación con la educación, que es un tema que usted plantea también, pues aquí estamos enfrentados a un lío supremamente difícil, porque estamos hablando, incluso a partir de la Constitución del 91, con un nuevo enfoque, Colombia sigue siendo y haciendo parte de la reflexión de Caro, cuando él afirma que Colombia es una sola nación, un solo himno nacional y un solo escudo. Es decir, en Colombia no hay diferencia.
Y cuando no hay diferencia, no hay comunidades afro, no hay comunidades indígenas, sino que existe una sola Colombia. No existen familias con ingresos superiores ni familias con ingresos inferiores, una sola familia. Entonces, cuando usted se refiere a la educación, por eso la educación es una sola, por eso protestaban ellos, porque se las aplican a los indígenas, se las aplican a las comunidades afro, se las aplican a las familias pobres y se las aplican a las familias que no son pobres. Pues el hijo de una familia que no es pobre se puede desayunar con caviar y no tiene problema en aguantarse 2 horas con una explicación de una ecuación de segundo grado porque está bien alimentado, doctor. Pero cuando llega una familia, un hijo de una familia de ingresos o de condiciones de pobreza, pues indiscutiblemente ese niño llega sin desayuno a la escuela y ese niño no está en capacidad físicamente de soportar 2 horas con una explicación de una ecuación de segundo grado. Por eso los maestros y nosotros que hemos tenido esa experiencia nos transmiten, los profesores de primaria, que esos niños no se pueden quedar sentados un solo minuto porque su estómago está vacío, su cerebro no está en capacidad para recibir ese tipo de información. Lo que se descubrió, doctor, es que en la Comuna 13 de Medellín, en el distrito de Agua Blanca y en las zonas sures de Bogotá, pues había un crecimiento desmesurado de alimento para perros. Y las compañías productoras de esos alimentos les llamó la atención porque estaba creciendo la población perruna en esas condiciones, en esos sectores. Se fueron a averiguar y lo que encontraron fue que las familias, al no tener cómo comprar alimentos para seres humanos, estaban comprando alimentos para perros para poderse alimentar. Y eso se lo daban a los niños para que se pudieran alimentar con alimento de perros y fueran a estudiar. En esas condiciones, doctor, un niño de una escuela primaria no tiene la capacidad física para aguantarse un proceso de enseñanza. Ahora, ¿por qué reclama y por qué le planteo eso? Porque usted lo ha tocado en el tema educativo. Los indígenas están pidiendo para ellos que los liberen de esa educación única que hay en Colombia, que respeten su cultura, que respeten su idiosincrasia, que respeten porque ellos mismos pueden construir un diseño de un programa educativo que cuente con esas herramientas, al igual que la cultura afro. La cultura afro es supremamente rica en construcción de música, doctor, y puede construir a partir de eso criterios y metodologías educativos que sean superiores a las que se le aplican actualmente, que son una sola para una Colombia diversa. Ahora, se me quedó también otro punto, que ellos en el plan de desarrollo 2018-2022, el gobierno le asignó 10 billones de pesos para poder desarrollar sus diferentes tareas. Y ellos están reclamando 4.9 billones más. El gobierno dice que no tiene esa plata. Pero yo quiero que en el BTR nos presenten un videíto, porque voy a hacer, en este conversatorio que estamos haciendo, vamos a mirar la propuesta de uno y otro lado. En la revista Semana, con María Jimena Duzán, en una entrevista que ella presenta allí a sus invitados a través de una persona diferente a ella, se habla sobre que las peticiones son exageradas y puede producir frustraciones, porque yo no creo que quede fácil, como usted bien lo dice, que les vayan a conseguir, aparte de las 15.000 hectáreas, 49.000 hectáreas más de tierra. Es imposible. Entonces, yo quiero que veamos un poquito de este video y conversamos sobre él. Lo queremos ver con audio para que hagamos un debate de unos 3 minutos, 5 minutos sobre esta parte. Si en el BTR nos pueden presentar unos apartes de este video en el minuto 4:43 más o menos, para que por favor podamos conversar un poco sobre el tema. Porque es que, claro, es cierto, más adelante yo quiero también ver un video en el Congreso de la República con la intervención de la doctora María Fernanda Cabal, que tiene una postura distinta a la que nosotros tenemos aquí,
Y también yo quiero, ahora más tarde hablamos sobre el trino que colocó el senador Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, cuando manifiesta, palabras más, palabras menos en su trino, que era preferible cerrar esa vía de la Panamericana, pues esa vía que tenemos allí, por 2 años, y más bien dedicarle a mejorar la vía alterna, que negociar con los miembros de la Minga y apoyar, que está apoyada por el terrorismo. Es una apreciación del Centro Democrático en cabeza de su fundador. Algunos dicen que hay que demandar, inclusive, demandar a la Minga, y que de los recursos, ahí está el trino de Álvaro Uribe, para que es preferible cerrar esa carretera 2 años, mejorar y cuidar la alterna, que firmar acuerdos con la Minga apoyada en el terrorismo. Son palabras para que ustedes allá analicen libremente, de eso se trata, de hacerle conocer a la comunidad, los televidentes, que estamos aquí hoy en conversatorio con el doctor Raúl Castiblanco, analista y profesor universitario, sindicalista universitario también. Estamos con el profesor Raúl Castiblanco. Entonces yo quería ver lo que dijeron en esa mesa de semana sobre el tema del que estamos hablando, sobre la cuestión de si esas exigencias podrían ser cumplibles. Yo encuentro que no es fácil, y cuando en 1, 2, 3, conversando con Yamit, uno de los miembros de la organización, que estaba delegado para el conversatorio con Yamí Amat, Yamí le hace alguna pregunta, el indígena contesta: bueno, nosotros nos han dado 10 millones, eso no es un regalo, eso es un derecho que tenemos porque somos colombianos, pero eso no nos alcanza para poder cumplir con las obligaciones que nosotros tenemos. Y por otro lado, nosotros todo lo hemos conseguido. Entonces le pregunta a mí que por qué no consiguen o buscan, en lugar de cerrar la vía, conseguir por las vías de derecho los reclamos que están haciendo, en lugar de por las vías de hecho. Y el indígena le contesta: no, es que las vías de hecho para nosotros son las vías de derecho. Porque para ustedes serán las vías de derecho, para nosotros son las vías de hecho, porque es a través de los hechos como nosotros logramos las vías del derecho. Aquí, pues, qué respuesta, ¿no? Supremamente pragmática, que es lo que ha ocurrido con ellos, definitivamente. ¿Cómo la ve usted? Porque mire, doctor, el mismo indígena al que usted se refiere... Se llama José. José, sí. José. Ese indígena le sorprendió incluso a Yamí Amat cuando le comentó que en el gobierno de Uribe ellos habían aceptado despejar la vía para conversar, y definitivamente Uribe los traicionó, hizo despejar la vía, despejaron la vía, entró la fuerza pública y mataron 25 indígenas y no les cumplieron. Razón por la cual hoy, a pesar del preacuerdo, a pesar de despejar la vía, ellos no se han retirado hacia los lugares de origen, sino que están al lado de la carretera, porque tienen desconfianza de los gobiernos que los han traicionado, que les han mentido y que no les han cumplido. Pero ven, yo sí no comparto las vías de hecho, ¿no? Porque al país le han producido daños que sobrepasan los 200.000 millones de pesos en forma general. Estamos de acuerdo. Y ese es un daño muy grande para el país. Ahora, me parece también que no comparto que, es decir, se cree una especie de otro gobierno dentro del gobierno. Es que Colombia es una sola. Colombia, en el artículo 1 de la Constitución de los Principios Fundamentales, dice que es una república unitaria, constituida en forma, es una sola, ¿ya? Y en consecuencia no tiene por qué tener esta situación como si hubiesen dos gobiernos, porque es que los indígenas dicen: tiene que venir a conversar con nosotros. ¿Y qué tal que mañana a otra comunidad le dé también por decir: tiene que venir a conversar con nosotros? No, es que el presidente es de todos los colombianos, y yo quiero entender que si el gobierno no cumple con
con lo ordenado, con los compromisos que tiene, y de eso estamos hablando, pues hay que buscar mecanismos que no perjudiquen a la nación. Y decía que van a demandar al país, van a demandar a la Minga para que se responsabilice de estas pérdidas que sobrepasan los 200.000 millones de pesos. Ya colocaron una demanda en ese sentido. ¿Qué tal que fallen y ciertamente por primera vez en la historia este fallo sea que esa plata la tengan que sacar de los 14 billones que le tienen que entregar a ellos? Porque se ha perjudicado toda la economía del país, pero además en varios departamentos, y usted sabe, aquí en Cali han subido los alimentos y en Bogotá también, y en muchas regiones del país, por la misma intolerancia. Creo que hay que buscar unos mecanismos que sean que tengan atenuantes para poder atender la situación. Es más, ya ahí se presentaron muertos también. Claro. Ahora, yo pienso en relación con eso y en el fondo estoy de acuerdo con lo que usted plantea, doctor. Sin embargo, lo que no se ha visto y a lo que no se hace referencia es que el gobierno que está representando a los intereses de todos los ciudadanos colombianos, una de sus funciones es la de resolver los problemas que se le presentan a las comunidades. Antes de que se agrande el problema. Veamos que ya viene el video, creo que me lo tienen allí. El video, entonces vamos a ver, si no tenemos ese video, que yo quería verlo, de todas maneras me gustaría que si ahí tienen algún otro videíto, por favor, quisiera ver ese videíto, si lo tienen allí, hágame el favor, porque es importante que lo veamos. Es exactamente cuáles son las demandas, por qué son las demandas y si lo que está pasando hoy es algo diferente a lo que pasa todos los años, si esto es un momento de ruptura o si es un poco más de lo mismo. La opinión pública tiene que entender que lo que está planteando la Minga es un acumulado de 33 años de acuerdos pactados con los gobiernos, no con el anterior, sino con todos los gobiernos. Estamos hablando de 1986, cuando se pactó el primer acuerdo, el acuerdo de las Salvajinas, debido al embalse que la EPSA hizo en el municipio de Suárez, donde tuvieron que reubicar una cantidad de personas. Se firmó un acuerdo de dotar de tierras a esa gente que fue desplazada por el embalse, que hasta ahora no ha sido cumplido. Solo hasta hace 3 años la Corte Constitucional falló a favor de esta población una tutela para que el gobierno creara una ruta de restitución de tierras por ese acuerdo. Desde esa época y de manera sucesiva han venido los incumplimientos. Por eso, y debo decirlo, que desafortunadamente a la gente le toca acudir a la movilización, a la protesta social y a las vías de hechos que, como muchos lo han planteado, no es lo más adecuado, pero es la única garantía que le ha permitido a la gente para que cumplan las reclamaciones. Bueno, pero usted nos puede decir 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué es lo que se pide hoy? Hagamos un resumen para tener claro de qué hablamos. Estamos hablando de acceso a tierras. La Minga ahorita está planteando 49.000 hectáreas de tierra. Es la Minga, advirtiendo que hay organizaciones indígenas de Caldas, del Huila, del Cauca, del Valle del Cauca, en el marco de la Minga, y advirtiendo que hay campesinos como el CIMA, como el CNA, FENSUAGRO, que también están haciendo reclamaciones de tierra. Por eso se elevó en esta ocasión a ese número. 7 días de diálogo, y solo ayer la señora ministra del Interior anunció una propuesta por parte del Gobierno Nacional de 1.500 hectáreas para cumplirle a toda la Minga que está congregada ahí. Ese es un tema que tiene que ver con la tierra. El otro tema tiene que ver con la consolidación de la jurisprudencia, de las diferentes sentencias y lo que está plasmado en la Constitución Política de avanzar en el tema de seguridad jurídica territorial. ¿Eso qué quiere decir? Ampliación de resguardos, saneamiento de resguardos, constitución de resguardos, legalización de cabildos y demás formas autónomas que tienen los pueblos indígenas
en el país. El otro tema que plantea la Minga es, en el marco del gobierno propio, avancemos en la consolidación de los sistemas propios en educación, en salud y en el tema ambiental. En el año 2017 quedó planteado allí con el entonces presidente de la República que se avanzara en la discusión para que el gobierno nacional reconociera a las autoridades indígenas como autoridades ambientales, porque es lo que hacemos al interior de las comunidades. Ese es un tema que está planteado. El otro tema que estamos planteando es los presupuestos necesarios que se necesitan para que esas propuestas que estamos planteando puedan ser realizables. Porque una cosa es firmar decretos, sacar leyes, expedir normas, meternos en el Plan Nacional de Desarrollo, anunciar montos presupuestales, pero si eso no está incorporado en los instrumentos legales y constitucionales, pues hay anuncios, pero no está asegurada los recursos que van a ser importantes para la concreción de esos planteamientos. Bueno, muchas gracias, senador. Pero, o sea, lo que hemos estado escuchando en estos días es ningún gobierno nos cumple. Y del otro lado lo que escuchamos es el gobierno anterior se comprometió y no hay manera de cumplir. Y aquí está una de las personas que comprometió al Estado, que es el ex viceministro del Interior. O sea, ¿qué fue lo que se pactó? Yo tenía entendido que se había dado desde el punto de normativo un salto con el gobierno del presidente Santos, pero ahora estamos escuchando que ese salto en realidad parece haber sido un retroceso porque nada de lo que se pactó se puede cumplir. Entonces, ¿por qué no nos explica? O sea, entiendo, aparte, que el ex viceministro negoció con usted en aquella época. ¿Eso es así? Eso... Así es. Así es. Ustedes dos fueron quienes negociaron esto que no puede ser cumplido según... Hace 2 años, y sí puede ser cumplido. Hace 2 años estábamos con Feliciano. Feliciano está en la posición en la que estaba en la posición en la que están hoy el consejero mayor del CRIC, Neis Lame, y muchos otros integrantes de las organizaciones indígenas del lado de la Minga indígena, y yo estaba como viceministro del Interior representando al gobierno para iniciar las negociaciones. Lo primero que hay que decir es que lo que se pactó en el año 2017 fue justamente un mecanismo ordenado para administrar los compromisos, no de la administración de Juan Manuel Santos, sino los compromisos que, como decía Feliciano, vienen de varias décadas con gobiernos y básicamente con un proceso de inversión y desarrollo. Lo cierto es que sí se cumplieron unas cosas, otras no se han cumplido. Por ejemplo, las organizaciones indígenas, a través del CRIT y otras, piden que se les entreguen esos recursos, el manejo de los 10 billones y de 4.9 billones más que están pidiendo, que se les entregue el manejo autónomamente a ellos. Y eso sería una cosa irregular. Es que ellos hablan que la plata, pues tienen derecho por ser colombianos, y estamos totalmente de acuerdo. Pero es que la plata es de todos los colombianos y hay que ejercer un control, y para eso está la Procuraduría, está la Contraloría, está la Fiscalía. Esos recursos, con mucho respeto, no pueden ir para que autónomamente, tal como ellos lo plantean, los administren. Porque así también los afro vamos a pedir también que los tantos millones que le corresponden transversalmente en todos los ministerios, también que lo manejemos los afro de forma independiente. Y si nosotros miramos, los indígenas en este país, según el último censo, son el 3 y algo %, y las comunidades afro son el 11%, sin contar que muchos siendo afros no se reconocen como tal, no se quieren reconocer, pero Planeación sabe que la comunidad afro en este país bordea el 13% o el 14%, 13 y algo %. Sin embargo, si uno mira porcentualmente, per cápita, los indígenas tienen mucho más tierra y más recursos económicos per cápita por cabeza que lo que le correspondería a unos cualquiera de los miembros de la comunidad afro. Y yo creo que, yo estoy de acuerdo con esto, yo estoy de acuerdo que haya mejor trato para el pueblo, específicamente para las comunidades que están más marginadas.
pero dentro de la misma comunidad indígena, con todo respeto, que también, aquí lo he dicho también, lo que pasa en el Chocó, lo que pasa en Buenaventura, lo que pasa en Tumaco, y he criticado muchísimo eso, que no es que el Estado no mande recursos, sí envían recursos, no tantos como quisiéramos que se enviaran, pero la corrupción hace que los dineros no lleguen para desarrollar estos pueblos del Pacífico tan abandonados. Y así como he hablado y criticado a los míos, pues también tengo que decir lo mismo. En las familias indígenas también se quedan los dirigentes con los recursos y no le llegan a toda la comunidad. Total, doctor Luis Hermes. Estamos hablando de una población de 3 millones de indígenas, estamos hablando de 1.200 resguardos, estamos hablando de que el preacuerdo hace entrega de 1.500 hectáreas, no sabemos todavía en qué lugar, estamos en un preacuerdo que se firmó en el día de hoy, exactamente, en donde se les va a apoyar con 1 billón de pesos, que más o menos es lo que tiene presupuestado el Plan Nacional del Gobierno. Entre otras cosas porque allí hay un aspecto interesante que podría servir y ser útil para el caso de la región del Cauca, sobre todo, y es que entraría a activarse el decreto 1811 del 2017, que establecería una emergencia económica, social para el departamento del Cauca, y el cual permitiría entonces unos mayores recursos. Sí, el gobierno podría... Exactamente. Pero yo quisiera ahí que viéramos, frente a esto que estamos conversando sobre el gasto de los recursos, el enfrentamiento que hubo en el Congreso, en el Senado de la República, donde la senadora María Fernanda Cabal hace unas expresiones que quiero que las consideremos y las veamos para que usted, doctor, haga un análisis sobre esto. A ver si podemos ver ese video de la intervención de la senadora María Fernanda Cabal. Enfrentamiento en el Senado por la minga. El Congreso, que inició sesiones formalmente la semana pasada, no ha sido ajeno a esta realidad, y representantes de todas las tendencias políticas han presentado sus posiciones, tanto a favor como en contra, de la minga social indígena. A la ONIC se le entregaron 50.000 millones de pesos. ¿De dónde sale la plata? ¿Será que estos tales líderes indígenas se han sentado a pensar de dónde sale el dinero? De todos esos empresarios que ustedes están quebrando con el bloqueo. Están generando miseria de indígenas y campesinos que son empleados de esos empresarios. Están generando encarecimiento de todos esos productos que salen de allí. Dividieron el país, quedó Nariño atrapado y el Cauca atrapado, pero ellos siguen para arriba. Porque es que ellos los convenció el M-19 de los años 70, que ellos son los dueños de la Pachamama, y nos vamos 500 años atrás con una culpa. 500 años atrás con la misma culpa. ¿Y entonces qué vamos a hacer con los negros? ¿Los devolvemos? Y con el resto del país, porque todos tenemos sangre indígena, ¿qué vamos a hacer con el resto? ¿Hasta dónde van a llegar? A mí que me aclaren si es cierto o no que ustedes tienen 800.000 hectáreas en el CRIC, 800.000 hectáreas, muchas adquiridas porque han presionado al gobierno a que se las compre, otras picándole la tierra al pequeño campesino, porque los ricos de allá se empobrecieron hace 30 años, también invadidos, esos perdieron todo, esos, como decía alguien en chiste, a los popayanejos lo único que le quedaron fueron los frutos del árbol genealógico, no les quedó nada más. Un departamento que era una potencia agrícola y ganadera, empobrecida, pauperizada, pero quieren más. A ustedes se les hace transferencia de 120.000 millones de pesos al año y no permiten que se auditen esas transferencias. Ah, pero no quieren saber de nosotros, pero la plática de las transferencias que aportamos todos los colombianos sí les sirven. Entonces las verdades tienen que ser verdades, porque aquí con el discurso de izquierda nos tribalizaron la sociedad. Pusieron a pelear a todo el mundo porque el objetivo de ellos con su locura
de la lucha de clases pusieron a pelear al indio con el negro, con el blanco que no es blanco porque aquí no hay blancos, todo el mundo peleando, con el LGTBI, con el discapacitado, dizque con la excusa de la inclusión, ay, queremos estar incluidos. Bueno, esta es parte de la intervención de la senadora Cabal. ¿Usted qué dice frente a esto? A mí me parece importante lo que usted tocó en su intervención anterior sobre el control y lo que hace referencia la senadora Cabal. Y estoy de acuerdo con su planteamiento en el sentido de que hay que controlar los dineros que se le entreguen a las comunidades. Mire usted el caso de corrupción en la EPS Manesca, de la costa del Caribe, en Córdoba y Sucre, de los CENUES. Sí. La plata que le entregó el gobierno se la trasladaron a los paramilitares. Y entonces con eso financiaban los paramilitares de la región de Córdoba y Sucre. Y allí no se realizó ningún tipo de control de los dineros que le entregaban a esa EPS. Y acaba de reventarse otro precisamente de los estragos también en la costa Caribe de otra EPS, la de Usucahui. También aparecen 10 personas vinculadas a unos delitos por malos manejos de esas EPS, que desde luego es uno de los puntos de acuerdo, del preacuerdo, en donde esos dineros van a ser y van a tener un seguimiento estricto por parte de la Contraloría y por parte de la Procuraduría. Y si no, mira este video donde la ex esposa de Feliciano en el Congreso interviene y mire de qué manera lo hace. Escuchen, miren ustedes. Y es la realidad del Cauca. Si bien es cierto, el senador Feliciano Valencia, el senador Alexander y muchos más han hablado y han manifestado que debemos tratar el tema del Cauca sin protagonismos. Claro, vamos a decirle a Colombia la realidad del Cauca, Feliciano Valencia. Y la realidad del Cauca consiste en lo siguiente. Existimos una comunidad indígena temerosa, respetuosa de la democracia y del Estado soberano de derecho, que no hemos hecho acuerdos históricos con ningún grupo armado para poder sostenernos en el tiempo, en el espacio y someter a un gobierno. Claro, existe una comunidad indígena que no tapona vías, que respeta al gobierno, pero que al mismo tiempo profesa una espiritualidad distinta, pero que ha sido sometida, Feliciano Valencia, por aquellos mandatos sacados por la organización del CRIC, en donde se vulnera el derecho a la libertad religiosa, donde a nuestros hijos, y estas palabras las digo en nombre de mi hijo, Juan Camilo Valencia, atropellado por la jurisdicción indígena. Claro, Feliciano, que a nuestros hijos los atropella la jurisdicción indígena. Claro que sí, porque los colocan como escudos en estos escenarios de guerra. Como usted puede ver allí, un pedacito nomás de la intervención de la ex esposa del senador Feliciano Valencia, donde expresa cómo entre las mismas comunidades hay malestares. Ella dice cómo los recursos no son bien manejados y el divorcio que hay entre el CRIT y las otras organizaciones que están, es decir, que están de acuerdo con ella está de acuerdo con lo que estamos planteando acá. Yo pienso que en ese aspecto se está hablando de dineros públicos. Claro, son públicos. Y cuando se trata de dineros públicos, y ojalá no solamente la Procuraduría y la Contraloría realicen estos trabajos ex ante y no ex post, cuando ya el dinero es irrecuperable. Porque la costumbre en Colombia ha sido precisamente es que las contralorías y los organismos de vigilancia y control pues llegan después, cuando ya el aguacero ha pasado, mi estimado doctor. No hay manera de recuperar la plata y terminan las personas pues en casa por cárcel, porque no hay espacio en las cárceles en Colombia. Entonces, esa no es la manera. Yo pienso que tenemos que recuperar los criterios de democracia desde el punto de vista de los dineros públicos, del manejo de los dineros públicos.
Y una de ellas es que las Contralorías hagan seguimiento en presente de los dineros y el destino de los dineros a los cuales va dirigido. Sí, pero eso es lo que no quieren los indígenas. Una de las propuestas de ellos es que ellos administren, y allí hay un grave error. Claro, pero el preacuerdo establece la presencia de la Contraloría y la Procuraduría en el y la Fiscalía también, claro, en caso de que haya mal manejo de las cosas, sí, porque hay delito. Claro. ¿Ya? Ellos tienen que someterse. Nosotros estamos de acuerdo de que, sí, claro, como todo colombiano, el recurso del presupuesto nacional hay que distribuirlo en todo el país, pero hay que redistribuirlo y redistribuirlo en una forma que permita de que el país avance, de que las familias mejoren, de que la salud se procure cada vez mejor para los colombianos y las colombianas, pero que desde luego la educación también, respetando, estoy de acuerdo, que sus saberes ancestrales y sus dialectos, que forman parte, inclusive en el artículo 10 de los principios fundamentales está que el castellano es el idioma oficial de Colombia, conjuntamente con las demás lenguas y dialectos que hablan todas las demás organizaciones tribales y afrocolombianos, raizales y rom que existen en el país. Exacto. Eso hay que respetarlo porque es un mandato constitucional y está dentro de los derechos, dentro de los principios fundamentales que son pilares del marco constitucional. Pero lo que no estoy de acuerdo, particularmente yo, y pienso, y creo en eso usted está de acuerdo conmigo, es que cada quien no puede manejar las cosas a su simple antojo, como si esto fuera no fuera un país organizado, una nación que tiene un gobierno centralizado y democráticamente elegido por todos los colombianos. Entonces, desde ese punto de vista, es para todos el sometimiento y el cumplimiento de las normas y principios jurídicos y constitucionales que están allí. Totalmente de acuerdo, doctor Luis Hermes. Yo pienso que la manera de llegar a estadios de paz sencillamente tienen un antecedente, y es que es ponernos de acuerdo, respetando las normas establecidas, y podemos en ese orden llegar a espacios que mejoren la condición de las familias, de todas las personas que vivimos en Colombia. Para terminar, y con un videito que nos deben colocar allá sobre los choques en la vía panamericana, ¿cuál es su observación ya definitiva al cierre de esto? Su mirada, su óptica y su reflexión sobre la minga que se dio en el Cauca. ¿Debe seguir sucediendo esto en el país? ¿Hay tolerancia? ¿La capacidad del gobierno para poder, bueno, en fin, cómo usted mira esto? Yo pienso que las vías de hecho no son buenas. Quisiéramos que viéramos un video sobre los choques en la vía panamericana. Claro, no son buenas en ninguna parte. Ojalá evitemos estos muertos. Ojalá las personas que están manejando el gobierno cumplieran su función del deber ser, y antes de que se presenten los problemas, ir a conversar con las comunidades y resolver las dificultades, porque nos habíamos podido ahorrar todos estos 27 días de paro, de zozobra, de impedimentos a la libre circulación, y nos habíamos podido evitar los muertos, desafortunadamente. Si antes de proceder de esa manera se hubieran generado unos espacios de conversación para poder resolver las dificultades. Pero fíjese, usted tiene ese pensamiento, y el doctor Álvaro Uribe Vélez, 2 veces presidente de Colombia, 3 veces senador de la República, plantea en un trino que tengo aquí, que ya lo presentamos allá, dice: es preferible cerrar esa vía, ¿no? Y dice, por 2 años, mejorar la alterna que negociar con la minga, que está apoyado por terrorismo, por el terroristas. Qué barbaridad. Mire, la Constitución del 91, doctor, usted sabe que establece la condición de que los intereses particulares se someten al interés común, al interés general de la población en Colombia.
Esa expresión que usted acaba de mencionar es totalmente contraria a nuestra Constitución, porque hace prevalecer el interés particular de la visión política del señor expresidente Uribe a las necesidades de solución que tienen las comunidades. Bueno, por eso no fue la actuación del presidente de todas maneras, pero yo pienso también de que yo creo que las vías de hecho, y ahí estamos viendo, no son las mejores. Yo pienso que la minga se ha podido hacer de una forma más decente, permitiendo que hubiese libre circulación. Mire, muchas personas enfermas no pudieron ser trasladadas desde Popayán y desde el Cauca a Cali, y mucha gente de aquí que iba para el Ecuador no pudo ir a cumplir sus misiones. La leche, usted veía cómo la derramaban, los animales, la comida se estaba dañando, los alimentos putrefactos. A mí me parece que la verdad es que yo no comparto eso. Yo creo que yo no lo comparto. Doctor, yo creo que no estamos plenamente de acuerdo en que estos no son los caminos para resolver las dificultades en Colombia. Que conversando, que dialogando, encontramos soluciones. Sí, yo creo que lo que usted plantea tiene sentido. Debió el presidente evitar llegar a estas vías de hecho. Él ha podido, no sé, ir, así como han dicho algunos que, como se ha puesto de frente al problema de Venezuela, claro, ponerse de frente a este problema que, mire, casi un mes completo, ¿no? Y no estoy de acuerdo que un expresidente de la República, con todo respeto, como el doctor Álvaro Uribe Vélez, encienda un trino de tremenda naturaleza de cerrar esta vía por 2 años, a reparar la alterna y decir, pues, que puede que el paro esté infiltrado. A lo mejor sí, la minga puede estar infiltrada, puede ser cierto, y a lo mejor sí lo es. Pero hay que tener sindéresis en lo que uno, como gobernante y como, no solamente como gobernante, sino como líder, expresa a la comunidad, porque polariza demasiado al país, y una persona que tiene tantos seguidores que lo siguen y lo oyen, que lo respeta la gente, mucha gente, creo que puede hacer más daño que bien. Total. Y en eso, con todo respeto, yo sí le digo desde aquí al presidente Álvaro Uribe Vélez y a sus seguidores, que hay que morigerar un poco en las expresiones, porque este no es un país de guerra, sino un país en democracia. En ese sentido hay que tener mucho cuidado, y pienso que nadie más que un expresidente de la República para tener mucho cuidado con lo que dice, porque mucha gente está presta a recibir lo que él dice sin beneficio de inventarios. Total. Doctor Castilblanco, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación, gracias a la audiencia. Bueno, y hemos llegado al final de este programa. Señor padre de familia, señora madre de familia, si usted no sabe dónde está su hijo, y usted sabe en este momento dónde se encuentra su hija, su hijo, cuáles son sus amigos, si no lo sabe, empiece a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos se está perdiendo esta juventud que debe dirigir los destinos de Colombia. Fíjense lo que está pasando, repito, que los padres hoy no conversan con los hijos se encierran en sus habitaciones y muchas veces no llegan, y los padres llegan y no se dan cuenta ni se preocupan qué están haciendo, con quién se reúnen, cuáles son sus amigos, y ya ven ustedes que muchos jóvenes en el país se están quitando la vida, o a muchos le están quitando la vida. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado. Muchas gracias.